espíritu, de mi cuerpo. Y entonces seguramente ese rechazo a toda forma de autoritarismo, dictadura, viene de alguna manera de ese miedo y ese odio que yo llegué a sentir en esa infancia, ¿verdad? Donde me sentía tan desamparado, tan inerme frente a esa fuerza contra la que no me atrevía a rebelarme. Al mismo tiempo, mira qué interesante, mi padre odiaba la idea de que su hijo fuera escritor. Él tenía la idea de que un escritor era un bohemio, un poco marica, y entonces había que, digamos, erradicar eso. Y yo creo que mi manera de resistir a mi padre fue refugiarme en los libros, hacer las cosas que él detestaba más. Y la literatura fue no solo un refugio, sino fue una manera de preservar un poco mi propia dignidad. Cuando yo escribía poemas escondidas sin que mi padre supiera, yo me sentía más digno de lo que era, que cuando lloraba aterrorizado por las palizas que él me daba, ¿no? Entonces creo que le debo a mi padre eso, sí, sin ninguna duda. Hay que recordar que ese libro, no solo engancha la relación tuya con tu padre, tan traumática y tan significativa, sino con el otro momento terrible de tu vida, que es cuando pierdes con Fujimori. Sí. Bueno, claro, digamos, yo escribí ese libro porque quería hacer una especie de catarsis, sacarme de encima lo que habían sido esos 3 años en los que fui candidato. Una experiencia muy ingrata, muy instructiva, sí, porque aprendí muchas cosas en esos 3 años. Yo nunca quise ser político. Yo he hecho política, pero he hecho política como un escritor, como un intelectual, como un ciudadano. Jamás aspiré a tener cargos políticos. Pero en fin, las circunstancias me empujaron a esa candidatura y desde luego que hice todo lo posible pues por ganar, y muchísima gente colaboró conmigo y hubo muchas cosas hermosas, generosas, idealistas en el proyecto en el que estuve embarcado. Pero hubo sobre todo una violencia atroz. Era una época terrible, había por una parte el terrorismo de Sendero Luminoso, por otra parte había la represión militar contra Sendero Luminoso que fue tan sangrante como la del terrorismo. Entonces hacer una campaña política en este contexto donde la gente moría cada día, yo siempre digo eso, recuerdo eso, ¿no? Los 2 meses de la segunda vuelta hubo más de 300 muertos en la campaña electoral, y muchos de ellos pues gentes que pertenecían al movimiento que yo presidía. Entonces eso fue realmente extremadamente angustioso y difícil, y además para mí fue mucho más difícil porque yo sabía que ya esa segunda vuelta no había ninguna posibilidad de que yo la ganara, pero había que seguir de todas maneras haciendo campaña. Bueno, yo quería quitarme eso de la cabeza y por eso escribí El pez en el agua. Iba a ser solamente una memoria de mi experiencia política de 3 años, pero cuando estaba escribiéndola de pronto dije, pues voy a dar una visión completamente falaz de lo que yo soy. Yo no soy un político, yo soy básicamente un escritor. Mi vida ha estado dedicada fundamentalmente a tratar de ser un escritor, y entonces por eso se me ocurrió introducir en ese libro como un contrapunto, diríamos, del testimonio político, la descripción de mis primeros años, donde nació la vocación primero de lector, desde luego, y luego de escritor. Y ese contrapunto me parece que dio una versión más genuina de lo que yo soy. Dicho sea de paso, escribir ese libro efectivamente tuvo ese valor catártico. De alguna manera hizo que dejara atrás a todo el recuerdo de esos 3 años y pudiera dedicarme más a fondo a mi trabajo de escritor, ¿no? Nos dicen que nos tenemos que ir. Nos quedaríamos aquí horas. Primero les agradecemos al público que está acá, al público que está afuera, al público de la sala Julio Cortázar, nos ha seguido, y le damos un aplauso a este verdadero genio de la literatura y el pensamiento.